¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los animales más poderosos del planeta se enfrentaran en un combate imposible? No hablamos de peleas comunes, sino de escenarios que nunca sucederían en la naturaleza, pero que despiertan la imaginación de millones de personas. Hoy vamos a poner frente a frente a gigantes de la tierra, del aire y del océano. Animales que dominan sus propios reinos y que nunca deberían encontrarse. Pero que aquí, en este espacio, vamos a imaginar qué pasaría si lo hicieran. Desde un hipopótamo contra un tiburón, hasta un elefante frente a una ballena azul. Cada batalla será un viaje lleno de datos científicos, comparaciones sorprendentes y escenarios hipotéticos que nos harán pensar no solo quién ganaría, sino por qué la naturaleza los mantiene separados. No se trata solo de decidir un ganador. Se trata de entender la fuerza, las estrategias y los secretos de cada especie. Y al final, de descubrir algo más profundo, que en el fondo, los verdaderos combates no están entre ellos, sino en la forma en que los humanos nos relacionamos con la naturaleza. Prepárate, porque estás a punto de ver batallas que jamás sucederían en la vida real, pero que aquí, en este canal, vamos a imaginar como si fueran posibles. Un hipopótamo y un tiburón blanco frente a frente. ¿Quién sobreviviría? A simple vista parece un absurdo, porque uno es el rey del río y el otro es el terror del océano. Pero hoy vamos a imaginar qué pasaría si estos dos titanes de la naturaleza se enfrentaran. El hipopótamo, ese gigante africano que parece bonachón, es en realidad uno de los animales más agresivos del planeta. Puede llegar a pesar más de 3 toneladas, correr a 40 km por hora en tierra y abrir la boca hasta un ángulo de 150 grados. Su mordida alcanza los 1.800 kilos de presión, suficiente para partir un cocodrilo en dos. Del otro lado, el tiburón blanco, un depredador de más de 5 metros de largo, con una mordida de 600 kilos y 300 dientes como cuchillas, capaz de detectar una gota de sangre en millones de litros de agua y atacar con la precisión de un misil. Si el combate se diera en tierra firme, la batalla duraría segundos. El tiburón fuera del agua no puede respirar, y su enorme peso lo aplasta contra el suelo. El hipopótamo ni siquiera tendría que pelear. El tiburón moriría sofocado en minutos. En este escenario, la ventaja es absoluta para el hipopótamo. Ahora vamos a la orilla del río, o a una laguna. Aquí ambos tienen oportunidad. El tiburón podría moverse y atacar, pero el hipopótamo domina en aguas bajas. Es un nadador sorprendente, camina por el fondo y puede aguantar hasta 5 minutos sin respirar. En una embestida, el hipopótamo podría partir al tiburón con su mandíbula. Pero un mordisco bien dado del tiburón podría arrancarle una gran parte de carne, porque sus dientes funcionan como sierras. Este sería un enfrentamiento brutal, con heridas graves para ambos. Pero si cambiamos el escenario al océano profundo, la historia se voltea por completo. El hipopótamo, aunque sabe nadar, no está hecho para aguas abiertas. Se cansaría rápido, no tendría dónde descansar y terminaría siendo un blanco fácil. Aquí, el tiburón sería el dueño del combate. Atacaría en emboscada, desde abajo, donde el hipopótamo no puede ver, y en pocos ataques lo dejaría fuera de combate. En el océano, la ventaja es clara para el tiburón. De hecho, algo parecido pasa en África. Los cocodrilos del Nilo intentan atacar hipopótamos en el agua. ¿El resultado? La mayoría de las veces, los cocodrilos terminan huyendo porque los hipopótamos actúan en grupo y tienen una fuerza brutal. Y en el océano, se han visto tiburones enfrentarse a cocodrilos marinos. En aguas profundas, el tiburón suele ganar. En aguas poco profundas, el cocodrilo tiene la ventaja, exactamente como en nuestra batalla hipotética. Entonces, ¿quién ganaría? La respuesta es: depende del terreno. En tierra, el hipopótamo es invencible. En aguas abiertas, el tiburón se lleva la victoria. Y en aguas poco profundas, sería una pelea sangrienta donde cualquiera podría ganar. Pero quizá la conclusión más sorprendente es esta: la naturaleza nunca los puso a enfrentarse, porque cada uno domina su propio reino. Y eso nos recuerda que a veces la fuerza no está en pelear fuera de tu territorio, sino en reinar dentro del tuyo.
Lo que vimos con el hipopótamo y el tiburón nos dejó una lección clara. El terreno lo cambia todo. La naturaleza nunca cruza a estos dos titanes porque cada uno reina en su propio territorio. Pero, ¿qué pasa si no hablamos de depredadores, sino de gigantes? Animales que no necesitan intimidar porque su tamaño ya lo dice todo. De un lado, el coloso de la tierra, el elefante africano. Del otro, el verdadero leviatán del océano, la ballena azul, el animal más grande que ha existido en toda la historia del planeta. Así que ahora la pregunta es inevitable. Si estos dos gigantes se encontraran, ¿quién dominaría en una batalla imposible? El animal terrestre más grande contra el animal más grande que ha existido en la historia de la Tierra. Un elefante africano frente a una ballena azul. ¿Quién ganaría si estos dos titanes se enfrentaran? Suena imposible, pero vamos a imaginarlo. El elefante africano puede alcanzar hasta 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. Su fuerza es legendaria. Puede derribar árboles, cargar troncos inmensos y tiene colmillos capaces de atravesar un vehículo. Del otro lado, la ballena azul, el verdadero coloso del planeta. Puede medir más de 30 metros de largo y pesar hasta 180 toneladas. Su corazón es tan grande como un automóvil y su sola lengua pesa lo mismo que un elefante entero. Estamos hablando de dos bestias que no tienen comparación en sus hábitats. Uno domina la sabana, el otro gobierna los océanos. Si llevamos la batalla a tierra, el resultado es obvio. La ballena, fuera del agua, no podría ni moverse. Su propio peso la aplastaría contra el suelo. En pocas horas colapsarían sus órganos internos. El elefante ni siquiera necesitaría atacar. Simplemente se mantendría en pie, victorioso. En tierra firme, el rey indiscutible es el elefante. Pero si trasladamos la batalla al océano, la historia cambia drásticamente. El elefante sabe nadar, puede hacerlo hasta varios kilómetros, pero no está diseñado para el mar abierto. En aguas profundas se cansaría rápido, perdería fuerza y acabaría hundiéndose. Mientras tanto, la ballena azul ni siquiera tendría que atacar. Con un solo coletazo podría mandar al elefante a volar como si fuera un muñeco. Aquí, la ballena azul no solo gana, domina de manera aplastante. Ahora pensemos en la orilla del mar, con ambos en un terreno intermedio. Este sería el escenario más curioso. El elefante tendría algo de movilidad y podría usar su fuerza para embestir. La ballena, aunque inmensa, depende del agua para sostener su peso. Un ataque del elefante con colmillos podría causarle heridas graves. Pero si la marea sube lo suficiente, la ballena solo necesitaría un movimiento de su cola para acabar con cualquier intento del elefante. En la playa, el resultado es incierto. Pero la ventaja sigue siendo de la ballena, porque el elefante no podría sostener la lucha por mucho tiempo. Pero lo realmente fascinante es que estos gigantes no son solo impresionantes, son esenciales para la vida. Los elefantes son conocidos como ingenieros de la sabana. Abren caminos, esparcen semillas y crean charcos de agua que otros animales utilizan. Sin ellos, muchos ecosistemas africanos colapsarían. Las ballenas azules cumplen un rol similar en el océano. Cada vez que emergen y defecan, fertilizan el agua con nutrientes que alimentan al fitoplancton, los diminutos organismos que producen gran parte del oxígeno que respiramos. En otras palabras, tanto el elefante como la ballena azul son gigantes que sostienen la vida en el planeta. Entonces, ¿quién ganaría? En tierra, el elefante. En el océano, la ballena azul. Pero al final, la verdadera batalla no está entre ellos, sino en su lucha por sobrevivir al impacto del ser humano. Porque estos gigantes, más que rivales, son guardianes silenciosos de la vida. Y su pelea más grande no es por territorio, sino contra la extinción. Hemos visto dos batallas imposibles, un hipopótamo contra un tiburón y un elefante frente a una ballena azul. Y aunque imaginamos escenarios extremos, la conclusión es clara. La naturaleza no está diseñada para estas peleas, porque cada gigante reina en su propio territorio. El hipopótamo y el tiburón nos recordaron que la fuerza depende del lugar.
El elefante y la ballena azul nos enseñaron que el verdadero poder está en cómo sostienen la vida en la Tierra. Al final, más que rivales, son piezas irreemplazables del equilibrio natural. Y la batalla más grande que enfrentan no es entre ellos, sino contra la amenaza de la extinción y la forma en que los humanos impactamos sus hábitats. Así que la próxima vez que mires un documental, una sabana africana o el océano abierto, recuerda esto. Los verdaderos combates no están en quién ganaría, sino en cómo podemos asegurarnos de que estos gigantes sigan existiendo.